Bien, mis queridos, en el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie va a llevar por título Un llamado a ser fieles. Un llamado a ser fieles. Vamos a estudiar juntos una carta que el apóstol Pablo escribió a un joven llamado Timoteo. Vamos a mirar juntos esta carta que lleva por título Primera a Timoteo. Y lo que hoy vamos a hacer una introducción a esta primera carta a Timoteo. A veces decimos, fue escrita para pastores, para líderes. Sí, tiene una gran connotación, pero es una carta que nos llama a nosotros, a usted y a mí, a los miembros del cuerpo de Cristo, a los miembros de una iglesia, aquellos que son creyentes, amadores de Dios. Es un llamado a ser fieles en nuestras vidas. Sin duda alguna, es interesante que Pablo es el más prolífero escritor del Nuevo Testamento. Sus escritos profundos son conocidos como las cartas paulinas, porque las escribió el apóstol Pablo. De esas 13 cartas conocidas en el Nuevo Testamento, nosotros podemos decir que hay algunas que son epístolas o cartas generales. Generales porque fueron escritas a una iglesia y de esta iglesia a otras más, que es la carta a los romanos, primera, segunda a los corintios, el libro de Gálatas y también las dos cartas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica. Cartas generales en las cuales aborda problemáticas, temáticas, correcciones doctrinales. Se les llama generales porque abarcan varios lugares o varias iglesias. También hay algunas cartas que son clasificadas como epístolas de la prisión. Ya la idea se entiende. Pablo las escribe privado de su libertad. Estas cartas Pablo las escribió privado de su libertad en Roma, que son la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y también la carta a Filemón. Filemón a veces se considera como una carta personal, pero realmente Pablo escribió a Filemón y a la iglesia donde él estaba. Y por último, epístolas generales, las epístolas de la prisión, Pablo como escritor, las epístolas llamadas pastorales, que son dirigidas directamente a creyentes, a personas, en este caso a Timoteo y a Tito. Normalmente estas cartas tienen un tenor muy de exhortación práctica, son personales, de enseñanza muy específica a estos dos grandes hombres de Dios. Entre paréntesis, Tito y Timoteo fueron fundamentales en el ministerio de la iglesia del primer siglo. Pablo utilizó a estos hermanos para enviarlos a corregir, para enseñar. Primera Timoteo y la carta de Tito. En estas cartas nosotros encontramos cómo el apóstol Pablo y estas epístolas personales del apóstol Pablo proveen mucha riqueza en desafío al creyente, a la iglesia en el día de hoy. Pablo sin duda alguna fue un extraordinario ganador de almas. Cuando ya llegamos a esta carta a Timoteo, Pablo ya es experimentado en los años. Es un predicador, es un evangelista, es un profeta, es un gran fundador de iglesias, pero escúcheme bien, es un gran discipulador. Ya que estas cartas, Timoteo y Tito, reflejan cómo Pablo cumple el gran llamado que hizo nuestro Señor Jesucristo a sus seguidores. En ese llamado, en esa gran misión que el Señor nos da, en Mateo capítulo 28, verso 20, el Señor dice, id y haced ¿qué? Discípulo. Mira lo que Pablo le dice a Pablo, Pablo le escribe a Timoteo, en su segunda carta en el capítulo 2, verso 2. Observa lo que dice segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice así, lo que has oído de mí, ¿a dónde? Ante muchos testigos, esto ¿qué debes hacer? Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué interesante. Pablo está escribiendo a Timoteo, le está diciendo, lo que has aprendido de mí, en ese discipulado, en el trabajar junto, en el escuchar las enseñanzas, ahora tú tienes la responsabilidad de ¿qué? De hacer. Ahora, déjame decirte algo, esto me hace pensar en dos cosas. Todo creyente debe tener un Pablo en su vida, de quien es alumno, de quien aprende, de quien pide consejo, y todo creyente en su vida debe tener también ¿a quién? A un Timoteo. Ahora, mi pregunta es, ¿tienes a un Pablo en tu vida?
Amén. ¿Tienes a un Timoteo en tu vida? Sí. Es deber de todos nosotros. Es por eso que Pablo ha experimentado en su vida. Ahora, y ya aquí hay una tremenda lección para nosotros. Nos queda tiempo todavía para finalizar este año. Tal vez sería bueno decirle, Señor, dame a quién. A un Timoteo. Dame a un Timoteo. ¿Por qué? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a otras personas. Lo triste es ir al cielo. Lo triste es ir al cielo y no haber llevado a nadie, ¿a dónde? A los pies de Cristo y no haber tenido un discípulo. Y entre paréntesis, un discípulo es un aprendiz, pero alguien que enseña, alguien que discipula, no solo da una clase. Tiene que haber amistad, tiene que haber cuidado, tiene que haber amor. Ahora, para nuestro estudio, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a hacer un panorama, mis observaciones durante estos días de estos 5 capítulos de 1 Timoteo, vamos a hacer un panorama de esta epístola que nos llama a ser personas ¿qué? Fieles. Ahora, ¿quién es un fiel? ¿Quién es un fiel? Es una persona que cumple lo que se le ha encomendado. Esa palabra fiel, fidelidad, fe, la vas a encontrar cuando tú leas esta carta vez tras vez. En cada capítulo tú vas a encontrar la palabra fe, fiel, fe, fe, que significa creer o cumplir, no apartarse de la fe. Vamos a mirar un panorama de esta carta y lo primero que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a hacer una, por así decir, una cronología breve de la vida de Pablo para entender dónde estamos. No es exhaustiva. Pablo se convierte en el año 34 de la era cristiana. Esa es la fecha donde el apóstol Pablo tiene ese encuentro camino a Damasco. Ahora, es interesante que avanzado su vida, su ministerio, después de sus viajes misioneros, vamos a encontrar que Pablo va a visitar por el 57 a Jerusalén. Eso lo encuentras ya en Hechos capítulo 20. Y Agabo, un profeta, le dice, no, vayas a Jerusalén. ¿Sabes por qué? Porque allá te esperan cárceles o prisiones. Pero Pablo en Hechos capítulo 20 dice, él tiene una sola mirada en su vida, cumplir su ministerio. No le importa mucho lo que le va a pasar a él porque él tiene un llamado. ¿Recuerdas que Pablo dice, ay de mí si no anunciare qué? El Evangelio. Y Pablo, movido por el Espíritu Santo, sabiendo aún con esas advertencias que le esperan prisiones, va a llegar a Jerusalén donde le preparan los propios judíos una denuncia falsa y lo arrestan y lo mantienen por Cesarea durante 2 años. ¿Y sabes qué quieren hacer los judíos? Quitarlo del camino, lincharlo. Pero como Pablo dice, no, si me van a juzgar, yo soy ciudadano romano. Por lo tanto, me deben juzgar ¿dónde? En Roma. Y comienza otra travesía desde Cesarea hacia Roma, que va a durar también un par de tiempos más. Y vamos a ver ahí también que finalmente Pablo llega en el mes de febrero del año 60 a Roma, sin antes haber enfrentado ¿qué? Como 6 meses estuvo en una isla llamada Malta. ¿Por qué razón? Porque la nave naufragó. Y ahí aparecieron en una isla los isleños y finalmente Pablo va a estar ahora en Roma aproximadamente en el año 60. Y desde Roma, donde él renta una casa mientras dura el proceso en su vida, él va a escribir lo que nosotros llamamos las epístolas de la prisión. ¿Cuáles fueron? Mencioné 4. Éfeso, Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón, desde ese lugar. Ahora, finalmente el apóstol Pablo no falla en contra del caso y queda en libertad. Años después, el apóstol Pablo nuevamente va a parar a la cárcel. Entonces, antes y previo a ese último encarcelamiento, Pablo va a escribir estas cartas. Va a escribir su primera carta a Timoteo, a Tito, y finalmente, cuando ya Pablo está privado de su libertad, escribiría la última carta a Timoteo, donde Pablo ya nos dice, he corrido la carrera, he guardado la fe. Roma, la autoridad romana, le cayó en contra. No nos dice el relato bíblico, pero la historia cristiana nos dice que finalmente fue culpado por Nerón,
y decapitado, y se acabó la vida de Pablo, pero no su ministerio. ¿Sabes por qué no acabó su ministerio? Porque él tuvo, ¿qué cosa? Discípulos. ¿Sabes qué es lo lamentable? Y a veces me pregunto, Señor, la obra. A veces nosotros no vemos esto, pero nadie puede tomar tu lugar, porque tú eres único. Pero sí somos responsables de que alguien quede en nuestro lugar. Si alguien sale, siempre debe quedar, ¿qué? Es como usted tiene un trabajo, es dueño de una empresa, usted no llega y se va. ¿Qué hace? Organiza para que alguien quede en su lugar. Pero a veces cuando no amamos la obra del Señor, no amamos la iglesia, sino amamos nuestra conveniencia, salimos en soberbia y no importa si mi salida produce qué cosa. Un daño en la obra. Interesante la cronología del apóstol Pablo. Segundo lugar, segunda observación importante en este panorama que estamos mirando, esta introducción a esta carta a Timoteo. Quiero que observes ahora el carácter de esta epístola personal. ¿Cuál es el tenor? ¿Cuál es su propósito? Sin duda alguna, en primer lugar, el propósito es como un manual para el siervo de Dios. Es un manual de instrucción para el siervo de Dios. Es interesante que Pablo escribe, mira conmigo en capítulo 3. Verso 15, capítulo 3. Dice Pablo, para que si tardo, esto es Pablo en ausencia, mientras Timoteo está cumpliendo su responsabilidad, le dice, mira el manual, para que si tardo sepas cómo debes, ¿qué? Conducirte, cómo debes dirigirte, cómo debes actuar, qué es lo que tienes que hacer, dónde. Mira, primero, en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, la cual es columna y baluarte de la verdad. Es interesante qué tenía que hacer entonces el apóstol Timoteo. Esta carta entonces le sirve como un manual ¿de qué? Como un manual de instrucción para Timoteo. ¿Qué era lo que Timoteo tenía que hacer? Mira conmigo rápidamente. En primer lugar, Timoteo tenía que confrontar la falsa doctrina que había. Capítulo 1. Abre tu Biblia en el capítulo 1. Mira al final del verso 10. Pablo tenía que ser claro con aquellos que se oponen a qué cosa. Capítulo 10. Capítulo 3, capítulo 1, perdón, verso 10. Aquellos que se oponen a qué cosa? La sana doctrina. Queridos, usted no puede defender la sana doctrina, sino que la conoce. Por lo tanto, Timoteo tenía que tener un manual claro de qué es la sana doctrina, qué es. Sabemos qué es la palabra de Dios, pero en esencia hay doctrinas que son claves que el pueblo del Señor debe conocer, que el pueblo del Señor debe defender, debe proclamar. Aquí se le llama ¿cómo? Sana doctrina. Lo opuesto a sana doctrina, ¿qué es? Doctrina enfermiza o falsa, que la hay también. Entonces, es un manual para el siervo del Señor, es un manual para el siervo del Señor para que confrontar la falsa doctrina. En segundo lugar, Timoteo debía cuidar la adoración pública. Mira el capítulo 2. Por ejemplo, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando ¿qué? Manos santas, sin iras ni contienda. Quiero que la adoración sea sincera, que no haya hipocresía. No se está refiriendo a manos físicas alzadas arriba, sino que el texto dice manos que estén ¿qué? Que sean santas y ¿qué más? Sin contiendas. Porque ¿cómo puede adorar un pueblo que está dividido? ¿Cómo puede adorar un hombre, una mujer que tiene conflictos serios de envidia, de celos, de murmuración con los demás? Pablo debe confrontar los falsos maestros, pero también debe enseñarles a cuidar ¿qué cosa? La adoración pública. ¿Cómo la cuidamos? Se adora al Señor en espíritu y en verdad. Se adora en respeto. ¿Qué más debía hacer Timoteo? Conducir al liderazgo espiritual de la iglesia a la madurez. ¿De qué habla el capítulo 3? Míralo conmigo. De los requisitos de quiénes? De los obispos, capítulo 3, verso 1, y en el verso 8, los requisitos de quién? De los diáconos, y el verso 11,
requisitos también de mujeres, sean estas o diaconisas o sean estas las esposas de los diáconos. ¿Ves cómo sirve como un manual para qué? Para corregir, para instruir, para conducir al liderazgo, a la madurez. Mire conmigo el capítulo 4, sin duda alguna, Timoteo debía conocer muy bien la Escritura, conocer la palabra de Dios, enseñar. Mira el verso 7, desecha las fábulas que son profanas y viejas, ejercítate para la piedad. Tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que ser un obrero fiel, conocedor de la palabra. Mira el verso 13, entre tanto que yo voy, ¿qué debe hacer Timoteo? Ocúpate primero en la lectura, segundo, la exhortación y tercero, ¿en qué? En la enseñanza de la palabra de Dios. Verso 16, ten cuidado de ti mismo y ¿qué más? La doctrina, persiste en ello, es decir, ten cuidado de tu vida espiritual y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes. A los que ahora, no es salvación del alma, sino salvación de ser mal enseñados. El error, porque la virtud del error es que no se ve el engaño y sencillamente te cuidas. ¿Ves que el propósito, el tenor, el carácter de esta carta es un manual para el siervo del Señor? ¿Manual de qué? De confrontar la falsedad, cuidar la adoración, conducir al liderazgo, comunicar la escritura y al final, uno más, considerar la conducta de la iglesia, tanto el capítulo 5 como el capítulo 6. En el capítulo 5, míralo conmigo, habla de los ancianos. En el verso 2, en el mismo verso, habla de los jóvenes. En el versículo 2, de las ancianas. En el mismo versículo 2, de las jovencitas, de las hermanas. Luego en el verso 3 habla de quién? De las viudas. ¿Y cómo éstas deben qué? Cuidarse. Aún más al final de la carta, el escritor va a hablar en verso 17 del capítulo 6, va a hablar de los ricos de este siglo. Es decir, considerar la conducta de quién? De la iglesia en general. Interesante libro. A veces no le hemos prestado mucha atención. Ahora, sin duda alguna es un libro interesante. En primer lugar, es un manual para enseñar al siervo del Señor. Creo también que esta carta sirvió mucho para motivar al siervo de Dios, para ser de motivación al siervo de Dios. Todos conocemos acerca de Timoteo. Mira el capítulo 1, verso 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen, ¿qué cosa? Diferente doctrina. Mira qué interesante. Pablo tenía la confianza en Timoteo que él podía defender, corregir problemas doctrinales. ¿A quién le encomendamos ese trabajo? Un pastor debe saber en quién puede confiar qué cosa. La enseñanza. Y Pablo sabía que en Timoteo podía ayudarle en qué cosa, en conocer y proteger qué cosa, la sana doctrina. Mira lo que dice el libro de Judas en el capítulo 1, verso 3. Dice Judas a todos nosotros, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra comunión, común salvación, dice Pablo, dice el escritor Judas lo siguiente, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos ¿a qué? A que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Qué interesante. El escritor dice, tienen que contender, luchar por proteger. Pero si usted no conoce la sana doctrina, ¿qué puede proteger? Muchas veces sabe lo que protegemos son tradiciones de hombres, dogmas humanos, funciones o formas, mejor dicho. Protegemos formas de cómo se tiene que hacer las cosas y no defendemos lo más importante que es la sana doctrina. ¿Por qué es importante? Porque usted sabe que llegando al tiempo final de la era cristiana va a proliferar ¿qué cosa? Doctrinas de demonios, doctrinas falsas. Y el medio más común hoy es YouTube. Algunos crecen y descrecen espiritualmente a través de YouTube, oyendo a personas que son muy carismáticas, muy comunicadores profesionales,
pero que le están lentamente sembrando en su mente y en su corazón, ¿qué cosa? El error doctrinal. Ahora, Timoteo debía ser animado y la finalidad de esta carta es, el carácter de esta carta es como un manual para el siervo, pero también para motivar a Timoteo. ¿Por qué Timoteo tenía que ser motivado? A pesar de que Timoteo creció espiritualmente con los mejores, formaba parte del equipo de Pablo. Se había confirmado su don, los hermanos habían puesto sus manos y Dios había dicho, este es un siervo del Señor para la obra. Aún así, Timoteo tenía algunos problemas. Tenía un problema físico. Mírenlo conmigo en el capítulo 5. A algunos les gusta este versículo. Mira el verso 23. Capítulo 5 de 1 Timoteo, verso 23, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es decir, que físicamente era ¿qué? Frágil. Tal vez por personalidad, no tenía un carácter fuerte, no era como Tito. Tito podía lidiar con las fieras salvajes, con los cretenses, fieras salvajes, dice el apóstol Pablo, pero Timoteo más débil. Es por eso que Timoteo necesita ¿qué? Ayuda, porque tiene problemas ¿qué? Físicos. Ahora, cuando tenemos problemas físicos nos afecta el ánimo, ¿o no? Por eso que debemos cuidar nuestro ánimo. Ahora, no debe ser así, porque aunque yo esté limitado físicamente, ¿en quién estoy? En el Señor, pero no es fácil. No es fácil. Entonces, Timoteo necesitaba ¿qué? Ánimo. Timoteo también Timoteo también pasaba por periodos de mucho desánimo. Mira el capítulo 4. Pablo le tiene que decir a Timoteo, por ahí, verso 14, no descuides ¿qué? El don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué dice el verso 15? Ocúpate, ¿en qué? En estas cosas. ¿Qué más? Permanece en ella. Verso 16, ten cuidado de ti mismo. Pasaba por periodos en su vida ¿de qué? De debilidades. Queridos, a veces no nos ocurre a nosotros que a veces andamos en la cima, en la gloria, y luego andamos por valles de sombras y de muerte. El problema es que no podemos andar todo el tiempo arriba y abajo como un yoyo. Pero Pablo, que conoce a Timoteo, sabe que a veces era afectado, que a veces luchaba. Y obviamente también luchaba. Timoteo tenía la presión porque él era más joven. Tenía la presión. Mira el capítulo 4, verso 12. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? La iglesia estaba formada en Éfeso. Pablo había estado trabajando, Priscila y Aquila enseñando, y luego ahora Timoteo tiene que ir a corregir a esta gran iglesia que tiene muy buenos predicadores. Pablo tiene que ir a corregir problemas doctrinales. Y Timoteo tiene que ir a corregir problemas doctrinales serios. Entonces algunos lo quedaban mirando diciendo, como dicen por ahí, ¿y vos quién sos? Porque lo veían ¿qué? Yo recuerdo que cuando comencé mi ministerio pastoral, ya a los 21 años ya estaba pastoreando. Y recuerdo en esa edad, en esa etapa, llegar a un campamento, un fin de semana a nuestra iglesia. Y me recibe el administrador con el cual habíamos hablado y habíamos organizado, él sabía mi nombre, sabía que era el pastor. Y cuando llego a las puertas del campamento no me dejaba entrar, porque veía que yo era un joven todavía. Gurizo, un pibe, un cipote, ¿cómo es que más? Un chaval. Ajá. Ahora, y cuando le digo mi nombre, yo soy el pastor Andrés Escárate, me miró como 4 veces de arriba abajo, de arriba abajo. Más Timoteo, que era joven. Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Te das cuenta que no solamente es una carta, un manual, sino que también es una carta donde hay motivación? Aquí tenemos jóvenes en medio nuestro. Si uno estudia la Biblia, grandes personajes bíblicos fueron ¿qué? Jóvenes. Daniel, joven. Josué en su preparación.
siendo joven. Tenemos David siendo muy joven, fue utilizado por el Señor, pero la juventud es una etapa difícil. Solo un paréntesis. En la juventud se adquieren pecados que a veces acompañan la vida de las personas por toda su vida. Un adicto a la pornografía es en la juventud. Un adicto a drogas es en la juventud. Una persona que comienza a mentir y que le mienta a sus padres para hacerles creer una cosa, esa mentira la llevará el resto de su vida. ¿Por qué? Porque es una etapa difícil. Pero qué lindo es cuando, en mi caso, tu caso, el Señor nos llama a temprana edad. Y temprana edad encontramos nuestro gozo en el temor del Señor. Pero esos hábitos ahí, esos hábitos pecaminosos que están enraizados en nosotros, son parte de nosotros, vivimos y a veces yo no sé cómo separar las motivaciones correctas de mi naturaleza pecaminosa, egoísta, soberbia. Porque el escritor a los hebreos dice el pecado que nos asedia. Que ahí está, ninguno de nosotros estamos exentos. Ninguno de nosotros. Pero interesante, Timoteo necesitaba ¿qué? Ánimo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó a uno de los jóvenes nuestros para darle la mano, un ánimo, o decirle, mire, estoy orando por ti o por vos? ¿Cuándo fue que les dio un abrazo o le dio una atención o le trajo un dulce, algo a uno de los muchachos? Porque ellos son tan importantes como lo es usted. Tan importante. Y a veces pasan sus años, su vida, y siguen sintiéndose solos. Uno más. Mandatos para la vida de la iglesia. No solamente es un manual, no solamente es de motivación, sino que también encontramos mandatos para la vida de la iglesia. Ya consideramos el verso 14 donde Pablo le dice, quiero que sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Hemos hablado rápidamente la cronología del apóstol Pablo, hemos hablado la connotación, el énfasis, el tenor de esta carta, el carácter de esta epístola. Quiero que solamente a modo de información sepas por qué se le clasifica como una epístola pastoral. Y es interesante que en el año 1776, un escritor llamado Paul Anton escribió un libro sobre comentario a Timoteo y a Tito. Y él en su libro le puso esta designación, epístolas pastorales. De ahí que entonces nosotros conocemos y estudiamos estas cartas como epístolas ¿qué? Pastorales. Pero en esencia, Timoteo y Tito no eran solo pastores. Presta atención, en el primer siglo de la era cristiana, el liderazgo estaba en transición. Estaba en transición. Ellos, más que ser pastores, Timoteo y Tito eran representantes autorizados de Pablo, es decir, eran representantes apostólicos. ¿A quién había dejado el Señor para edificar la iglesia? A los apóstoles. Y estos personajes son representantes de los apóstoles. Y esto, Tito y Timoteo, ahora van a tener la labor de cuando visiten las iglesias, comenzar a organizarlas y establecer los liderazgos en las iglesias. No que no hicieron el ministerio pastoral, porque Timoteo se dedicó al ministerio pastoral. Tito también, cuidar de la congregación, visitar a los hermanos, pero en una etapa de preparación. Preparaban la iglesia, preparaban los líderes, formaban a los siervos del Señor, formaban a los pastores y luego ¿qué? Se iban y dejaban la iglesia fundada. ¿Estamos claros en el concepto de epístola pastoral? Terminemos con lo último, como una introducción a esta carta, el contenido práctico de esta carta. Hemos visto entonces una cronología de Pablo, hemos visto el carácter de esta carta, hemos visto en este caso la clasificación, por qué se le llama epístolas pastorales, para que no diga, bueno, pero yo no soy pastor, ¿qué vamos a aprender de Timoteo? Muchísimo. Mira ahora el contenido práctico de esta carta. ¿Cuál es el contenido práctico de esta carta? En primer lugar, encontramos ahí que es un manual para el siervo del Señor. En primer lugar, encontramos ahí cómo la iglesia debe ser conducida.
cómo la iglesia debe ser conducida. Por ejemplo, mira conmigo en el caso de la posición de la mujer. Capítulo 2, verso 9. ¿Qué dice? ¿Qué se enseña ahí? ¿Cuál debe ser la función de la mujer dónde? En la iglesia. Y esto es importante porque en la mayoría de nuestras iglesias, ¿qué es lo que más hay? Mujeres. Y Pablo dice, ¿cuál es el lugar que debe cumplir ella dónde? En la iglesia. Por ejemplo, nos dice cuál deben ser las cualidades de quiénes? De los líderes. Porque a veces colocamos a líderes porque nos caen bien, porque son populares, son cálidos. Pero ahí encontramos que deben cumplir ¿qué? Requisitos para que la obra del Señor crezca. El proceso del liderazgo y también el proceso de los miembros. ¿Cómo debe ser el proceder de los líderes con los miembros? ¿Recuerdas que en el capítulo 5 habla sobre las ancianas, las hermanas, las jovencitas? ¿Cómo debe haber ese respeto? ¿Cómo debe haber ese cuidado? Pablo le dice a Timoteo, oye, cuando hables con una niña, porque Timoteo jóvenes, trátala como hermana, no es un targeting, no es una novia en potencial. Debes mantener ¿qué cosa? La prudencia, el cuidado. Es interesante que Pablo se preocupa de necesidades dentro de la iglesia y va a hablar de quién en el capítulo 5. Va a hablar de las viudas. ¿Cuándo atender una viuda? ¿Qué tiene que hacer una viuda? ¿De qué debe cuidarse la viuda? De esta forma vemos cómo Pablo enseña la conducta de la iglesia, pero también cómo vemos el compromiso que los creyentes deben tener con qué cosa. Con la sana doctrina. Ya hemos dicho, no se le llama sana doctrina a aquello que es enfermizo. Ahora, una pregunta, ¿es cierto que no importa lo que creamos teológicamente con tal de que seamos sinceros? ¿Qué piensa? ¿Está bien? ¿No importa? A veces decimos, no importa la iglesia que vayas ni lo que crees. Dame la mano y mi hermano serás. ¿Es cierto que no importa lo que creamos? No, sí importa lo que nosotros creemos. Te vas a dar cuenta que en esta carta se habla de la sana doctrina, conocer la verdad. Conocer la palabra de Dios. Timoteo tiene la responsabilidad de estudiar y enseñar. Vemos acá el gran compromiso que se tiene con la sana doctrina, con la verdad. Quería ver si muestro un versículo. Mira, verso 20, al cerrar la carta. Capítulo 6, verso 20. Pablo le advierte que tenga cuidado. Oh Timoteo, dice el verso 20 del capítulo 6, guarda ¿qué? Lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de ¿qué? De la falsamente llamada ¿qué? Ciencia. Ten cuidado, Timoteo. Uno más, consagración de los creyentes. Es interesante. Ahora, ¿es posible que una persona tenga, escúchame bien, tenga una teología sana y una práctica corrupta en su vida personal? ¿Sí o no? Defender sana doctrina y luchar por la sana doctrina y ser un envidioso, murmurador, egoísta, celoso y creer que es el único que enseña lo correcto y que nadie más. Es decir, podemos tener una doctrina correcta y una práctica que es incorrecta y con motivos carnales. Es por eso que la enseñanza es clara con respecto al creyente, lo que él debe conocer, lo que él debe cuidarse. Por eso dice, quiero que los hombres levanten manos ¿qué? Santas, sin iras ni contiendas. Ahora, para ser práctico, usted puede venir a la casa del Señor y haberse peleado en su hogar con medio mundo y haberle faltado el respeto y dirigir el culto de adoración o hacer algo y mostrarse una espiritualidad tremenda. Pero los de su casa saben cómo usted es. ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Pero podemos tener una excelente ortodoxia. Uno más. Y es interesante y me llamó mucho la atención y con esto cierro esta introducción a esta carta. Me llamó la atención que casi en cada capítulo se habla de la obra de Satanás.
Y eso me llamó la atención, porque estamos hablando de ser fieles, de la iglesia, de la adoración, de la doctrina, del cuidado, de los líderes, de la madurez, del servicio, y no se descarta ¿qué cosa? La intervención de Satanás. ¿Por qué? Cuando todo había armonía en los cielos, entonces Satanás se rebeló y afectó ¿a quién? Y cuando Adán y Eva fueron puestos en un lugar ideal, perfecto, para desarrollar su carácter santo en conducta santa, ¿qué ocurrió? Satanás hizo caer al hombre. ¿Y qué ocurrió con Israel? Que lo llevó tras dioses paganos. ¿Y qué le ha ocurrido a la iglesia durante toda su historia? Mira qué interesante. En el capítulo 1, verso 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿A quiénes entregué? ¿A quién? A Satanás, para que aprendan ¿a qué? A no blasfemar. Es decir, la intervención de Satanás tocando el cuerpo físico de personas. Miren el capítulo 2. ¿Se habla de quién? De Eva. ¿Y que Eva fue qué? Engañada. ¿Por quién? ¿Por su corazón? ¿Por su mente? No. ¿Fue engañada por quién? Por Satanás. ¿Ves la obra del enemigo? Miren el capítulo 3, cuando se habla de los líderes, de los ancianos, dice el verso 6, que no sea un neófito. ¿Para qué? Para que no caiga ¿en qué cosa? En la condenación del diablo. Y mira, el verso 7, no simplemente la condenación del diablo, sino que también se habla de ¿qué? Del lazo del diablo. Es decir, que si le damos lugar al diablo, él nos va a ¿qué? Atrapar en nuestras vidas. Porque aquí dice el lazo, que enreda. Es una trampa que él prepara. Interesante. Capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente, el verso 1, que en los postreros tiempos algunos ¿qué? Apostatarán de la fe, y agrega, escuchando a espíritus engañadores, y agrega, doctrinas de demonios. Interesante. Donde Dios está obrando, también lo hace ¿quién? Satanás. Es interesante cómo se advierte en el capítulo 5 de la tentación. Se advierte de esto. Dice el capítulo 5, verso 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa, y que no den ¿qué? Al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y mira el verso siguiente, porque ya algunas se han apartado en pos de ¿quién? Viudas que se habían enredado en relaciones ilícitas, incorrectas. Porque cuando Pablo dice quiero que se casen con tal que sea ¿qué? En el Señor. ¿Qué significa eso? Creyentes que conozcan al Señor. ¿Por qué? La comprensión de que donde Dios obra, también lo hace ¿qué? Satanás. No sé si lo había visto esto así, pero es lo que Timoteo nos enseña. Lleguemos al final. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Estamos donde estamos por la gracia de Dios. Amén. Y esta carta es un llamado a ser ¿qué? Fieles. ¿Qué dice Pablo? Doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, nuestro Señor, y que agrega, porque me tuvo por fiel. ¿Sabes cuál es tu llamado? Sé fiel a la doctrina. Sé fiel a Dios. Sé fiel al pueblo de Dios. Sé fiel a la sana doctrina. Sé fiel al Señor. ¿Y dónde lo somos? En medio del pueblo del Señor. Debemos ser fieles y permanecer firmes a lo que Dios nos ha dado, en el lugar que Dios nos ha provisto, con los dones que el Señor nos ha dado, con el equipamiento que el Señor nos ha dado. Terminemos con el verso 14. Le dice Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 14, que guardes ¿qué cosa? El mandamiento sin mácula, ni reprensión. ¿Hasta cuándo debemos ser fieles? Capítulo 6, verso 14. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo entonces debemos ser fieles?
Debemos ser fieles y permanecer firmes en lo que el Señor nos ha llamado. El texto está que guardes hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Un llamado a qué? A ser fieles. Amén. Hoy fue la introducción a la carta a Timoteo. Hemos visto la cronología de Pablo. Hemos visto la connotación, el tenor, el propósito de esta carta. Hemos visto su clasificación y hemos visto también cómo comprender Satanás obrando los consejos prácticos en la vida del Señor. Con esta plataforma oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, porque tú eres bueno y nos permites, Señor, a un grupo de tus hijos poder celebrar tu presencia en este lugar. Te agradezco, Señor, por mis hermanos y hermanas, y lo que hoy hemos estudiado a modo de introducción pueda servirnos, Señor, como un desafío a vivir vidas que son fieles. Y te pido, Señor, que en el transcurso de este estudio, verso a verso, que queremos mirar esta preciosa carta de Timoteo, podamos, Señor, sacar verdades prácticas para nuestras vidas, para que nuestro adorar, nuestro compromiso, no sea solamente de palabras, Señor, sino que sea con una actitud dispuesta de nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.